Así es, amada iglesia, acabamos de una vez más adorarle a nuestro Señor, acercarnos a Él, dejarnos asombrar por Él, entender a través de su palabra todo lo que Él desea para con nuestras vidas. Pero también el Señor el día de hoy desea hablar a nuestro corazón. Así que si tiene la palabra del Señor, le invito a que pueda abrir su Biblia en Éxodo capítulo 14 o prender su Biblia, en todo caso, en Éxodo capítulo 15, disculpe, Éxodo capítulo 15. Vamos a hacer lectura los 6 primeros versículos de la palabra del Señor. Permítame hacer lectura. Éxodo capítulo 15. Dice así la palabra del Señor. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Gracias, hermano Guillermo. Una vez más reunidos alrededor de la palabra del Señor en esta mañana. Y solo quiero hacer una breve corrección en nuestros propios pensamientos y corazón. Corregir la impresión que solemos tener los cristianos de que una cosa es el canto y otra cosa es la palabra. O sea, la palabra es lo principal y Dios me va a hablar, ahora recién le voy a escuchar. Pero usted no se dio cuenta, desde el primer cántico ya Dios estaba hablando. Porque ¿qué es lo que canta la iglesia del Señor? Cantamos el Evangelio. El contenido de nuestro cántico está fundamentado en el Evangelio de Jesucristo. Entonces ya Dios está hablando, nos está recordando. El hecho de realizar un salmo que nos hace ver la creación, el hecho de hacernos recordar que los cielos cuentan la gloria del Señor y de pronto de que usted está preocupada en sus quehaceres mirando linealmente, de pronto se tiene que detener obligadamente por el Salmo y levantar los ojos y ver toda la creación y decir, wow, sí, ahí está Dios, ¿no? Otra vez manifestándose, todo sigue de acuerdo a sus órdenes, los cielos no solo cuentan la gloria de Dios, sino que obedecen la palabra del Señor, nos obliga a reformatear nuestros pensamientos y a no estar ensimismados en nuestro mundo terrenal y que nuestros problemas, al ver el universo, ese breve video que vimos hace unos instantes, por 3, 4 minutos, nos sacó nuestro pensamiento cuadrado aquí en la Tierra y nos mostró que somos algo minúsculo. Nuestros problemas, nuestra pandemia no es nada para el inmenso Dios que ha creado todo lo que existe y lo sostiene por su mano. No sé si se dio cuenta de eso. ¿Y eso qué produce en nuestro corazón? Confianza. De tremendo Dios que puede haber creado todo el universo. ¿Qué cosa es esta pandemia delante de sus ojos? Nada, absolutamente nada. ¿Qué son mis preocupaciones? ¿Qué son mis problemas? ¿Qué cosa es mi enfermedad delante de este Dios todopoderoso? Nada. Él lo puede todo en realidad. Entonces se da cuenta, no es que entremos en la palabra y recién Dios me va a hablar. Ya ha estado hablando. Otra cosa es que no le escuche usted y que crea que recién le va a decir algo. Ya estuvo diciéndonos algo el Señor, en realidad. El recordar que no hay nadie como Él, que en su presencia no solo hay plenitud de gozo, sino que encontramos todo lo que necesitamos, ya nos está hablando. Nuestro cántico está basado en el Evangelio, pero aparte de lo que ya viene diciéndonos acerca de Él mismo, porque esa es otra característica, Dios habla de sí mismo, ¿no? El tema de todo es el Señor. Nuestras reuniones se basan en la presencia del Señor y en su palabra. Todo tiene que girar en torno a Él. Y como decíamos hace ya casi 8 semanas atrás, porque estamos entrando a esta 9ª semana de esta serie Discipulado Perseverante, solamente para nuevamente recordar en nuestra mente, estamos viendo pilares de nuestra fe en realidad, porque no solamente es hablar acerca de nuestros miedos, temores o citar el texto del salmista, en el día que temo en ti confío, Señor,
y solo recordarnos eso para superar nuestros miedos en medio de esta crisis que estamos viviendo de salud, espiritual, moral, una crisis global, ¿no? No solo se trata de eso, mis hermanos. Dios nos está adiestrando, ya vamos 8 semanas y con esta 9, no solo para superar nuestros miedos, sino el asunto es que si nosotros no aprendemos a manejar bien nuestros temores, nuestros miedos, nuestras crisis, nuestros valles de sombra de muerte, si no los sabemos manejar y si no sabemos enfrentarlos correctamente, entonces nunca vamos a poder tener un discipulado perseverante, porque mi mente siempre estará preocupada en lo que yo sufro, en mis angustias, en mis problemas. Ahí estará mi concentración. No tendré ganas para hablar a nadie de Jesucristo. No proclamaré el Evangelio y obviamente no ganaré a nadie para Cristo Jesús y no discipularé a nadie. De eso se trata toda esta secuencia. De eso se trata toda esta serie, ¿no? Si el Señor nos ha recordado un mandamiento fundamental para la iglesia, que es ir y hacer discípulos, y ahí está involucrado el evangelismo y el discipulado, en medio de una pandemia, en nuestra mente humana puede resultar un poco desencajante, no cuadra acá. Hay que detenerse por la pandemia, hay que detener el evangelismo, hay que detener el discipulado. Y no es la forma como Dios lo ve en realidad, es la manera como nosotros lo vemos. En el día que temo, en ti confío, por supuesto que sí, porque si no confío en ti, Señor, entonces me va a consumir el miedo, me va a consumir la enfermedad, me va a consumir la preocupación, me va a consumir las angustias terrenales. Y si me dejo arrastrar por estas, ¿qué cabeza va a pensar en evangelizar a alguien? ¿Qué cabeza va a pensar, qué creyente va a pensar en discipular a alguien? Estoy tratando de arreglar mi problema, estoy tratando de salir de este COVID que me pegó y me agarró y me derribó. Estoy tratando de salir de esto y no me diga que piense más. Nuestra mente gira en torno a eso. Dios es sabio, Él hace las cosas bien siempre. En el día que temo, en ti confío, esta cuarta parte que queremos desarrollar en esta mañana, en esta serie de discipulado perseverante, nos lleva una vez más a revisar principios o a recuperar o a descubrir en algunos casos, diría yo. La semana pasada aprendimos que en el día que tememos, mis hermanos, o el día en que nosotros tengamos que enfrentar nuestro tremendo mar rojo y eso atemoriza a cualquiera, debemos analizar nuestros miedos. Debemos analizar nuestros miedos y debemos revisar ciertas reglas que cuando nos toque enfrentar el mar rojo lo enfrentemos correctamente. Hay ciertas reglas, hermanos. La primera ya la vimos la semana pasada y se la recuerdo nada más. La siguiente, por favor. Primera regla que vimos la semana pasada, que aprendimos, es percátate de que la intención de Dios es que estés donde estás. Esa es la primera regla que nos enseñó el Señor ayer. Al enfrentar nuestro mar rojo, nuestros mares rojos, percátate de que la intención de Dios es que estés donde estás. Dios llevó a la nación de Israel, ¿recuerdas Éxodo capítulo 14? Los primeros 2 versículos, la descripción que da Dios ahí es clarísima. Él estaba llevando a la nación de Israel, no los condujo ahí Moisés, el pueblo no se invocó porque estaba siendo perseguido y de pronto entraron en ese callejón sin salida. No, Dios les dijo que vayan por ese lugar. Percátate de que la intención de Dios es que estés donde estás. Percátate que el Señor te puso allí, ¿no? Y que Él es el que ha permitido que estés allí por razones que solo Él sabe por ahora. Y algunas cosas no las entendemos. Algunos que están en este momento cursando o saliendo de repente del COVID, se habrán preguntado, definitivamente se habrán preguntado, ¿por qué razón me encuentro en esta situación? Ya que el mismo Dios que te guió dentro de esta situación te va a guiar para que salgas de ella. Algunos de ustedes ya lo comprobaron, cómo Dios permitió que entraran por el COVID y cómo los ha sacado. Menciono esto, ¿saben por qué, mis hermanos? Como una manera introductoria, porque hay otras veces cuando pensamos en esta regla y de que debemos percatarnos de que la intención de Dios es que estemos donde Él quiere que estemos, es porque hay otras veces, mis hermanos, en nuestra experiencia muy humana, en que nosotros mismos nos metemos en problemas, nosotros mismos nos metemos en líos, nosotros mismos nos metemos en crisis y que luego, claro, estamos lamentando. Es decir, que no fue Dios quien nos llevó a ese lugar,
sino que fue nuestra rebeldía, fue nuestra ineptitud, fue nuestra desobediencia la que nos ha hecho desembocar en ese aprieto. No fue Dios el que nos llevó. En el caso de Israel, Dios llevó a Israel con el propósito de glorificarse Él. Eso vamos a ver ahora. Pero hay otras veces que Dios no nos lleva. Nosotros mismos nos empujamos a determinada situación por nuestras desobediencias. Yo diría en el 100% de los casos, ¿por qué desembocamos en una crisis cuando Dios no nos ha llevado allí? Por desobediencia, por nuestro corazón rebelde para con el Señor. Algún principio de la palabra violentamos y por eso hemos ido a dar esa desgracia. Ejemplo, la desobediencia de Adán y Eva, fíjese, ¿dónde los hizo desembocar? Fuera del Edén, lejos de la presencia de Dios, el resto de sus vidas. La desobediencia de toda la generación de Noé, ¿se acuerdan? ¿Dónde los hizo desembocar a toda esa generación? No a 3, 4, 5 personas, a toda esa generación. Los hizo desembocar en la muerte. ¿Por qué? Porque no creyeron en la palabra predicada de Noé. La rebeldía del rey Saúl, ¿no? ¿Dónde lo hizo desembocar al rey Saúl? En que fue desechado por Dios como rey sobre la nación de Israel, por su constante rebeldía y desobediencia a la palabra del Señor. Entonces se da cuenta, habría muchos más ejemplos bíblicos y que no solo bíblicos, sino nuestros también. ¿Cuántas veces a usted de hecho que le ha pasado que ha desembocado una desgracia y usted sabe que desembocó ahí por su rebeldía, por su ineptitud, por su terquedad, por su desobediencia a Dios? Pero también hubieron otros que se metieron en problemas, como el hijo pródigo, por ejemplo, decidió mal, ¿no? Pero arrepentido volvió a su padre y pidió perdón. O como el mismo rey David, que pecó contra Dios al adulterar y mandar matar a un hombre inocente, pero confesó su pecado en arrepentimiento y pidió perdón a Dios. Esa es la diferencia entre unos y otros casos. A veces somos los causantes de nuestro propio dolor. Sin embargo, escuche con atención, por favor, la siguiente vista, por favor, un arrepentimiento genuino, voy a hablar en ese término, un arrepentimiento genuino y sincero nos encamina de nuevo hacia la voluntad de Dios. Nunca dude de eso. La confesión es como si fuera la puerta que nos saca del camino de rebeldía y nos regresa al camino angosto de Cristo, al camino de vida. El genuino arrepentimiento, mis hermanos. Entonces, de tal manera que cuando nos arrepentimos genuinamente, nuestros pecados son lanzados a lo profundo del mar y Dios nunca más se acuerda de ellos. Eso es lo que el mismo Dios dijo. Entonces, nuestros corazones son limpiados y nuestra relación con Dios vuelve a ser restaurada, restablecida. Es posible que algunas consecuencias queden allí por causa del pecado. Es probable, Dios no las borra ni las quita, se van a dar las consecuencias, pero has recuperado comunión con el Señor por tu arrepentimiento genuino, ¿no? Las consecuencias no impiden que la restauración de Dios se dé. E incluso aún Dios va a usar alguna de estas cosas para nuestro propio bien. Como alguien dijo, la siguiente, por favor. Él lo entreteje todo para que sus propósitos avancen. Refiriéndose a Dios, ¿no? Dios lo entreteje todo para que sus propósitos avancen. Nosotros podemos romper algunos hilos del diseño de Él, pero Él igual los va a tomar así estropeados esos hilos y va a volver a la trama, va a volver a entretejer nuestros desastres y los va a transformar para bien de nosotros. ¿Para quién se aplica esto? Para el auténtico hombre o mujer que se haya arrepentido genuinamente. ¿Recuerda usted lo que le pasó a José? Les dijo a sus hermanos, cuando después de muchos años se reencuentra con los hermanos, José ya está como gobernador de Egipto, pero recuerda que lo vendieron, muchachito lo vendieron a mercaderes y se deshicieron de su hermano, cuando José estaba totalmente indefenso, hermanos. Recuerdan que cuando ya era gobernador de Egipto y se reencuentra cara a cara con sus hermanos y estos lo identifican y empiezan a temblar de miedo. ¿Recuerdan lo que les dijo José? Es singular. En Génesis capítulo 45 usted encuentra toda esa última parte o esa parte de reencuentro con los hermanos. En el versículo 5 José le dice, no se sientan culpables, les dice a sus hermanos, por esto. No se aflijan ni se reprochen el haberme vendido. Miren, les estaba quitando la carga de sobre los hombros de la responsabilidad que tuvieron.
Pues en realidad, les dice José a sus hermanos, fue Dios quien me mandó delante de ustedes. ¿Para qué? Para salvar vidas. Y agrega y le dice a los hermanos, no tengan miedo. ¿Puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Es decir, yo no los voy a juzgar, yo no soy Dios. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, les dice. No lo había olvidado José, pero había cambiado su actitud desde adentro, ¿no? Es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal, pero les dice, Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Y que estaban viendo los hermanos, salvación, a través de aquel hermano al cual quisieron matar en un momento determinado. Fíjese cómo vuelve todas las tramas que rompieron sus propios hermanos, destrozaron, ¿no? Dios volvió a tomar todos esos fragmentos y volvió a entretejerlo todo y lo transformó. Ese mal lo transformó para bien de José y para bien de su propia familia y de sus hermanos que no lo merecían, obviamente. Pero Dios es así. ¿Eso cómo se llama? Gracia. Eso se llama gracia, hermanos. Y esto nos recuerda bien perfectamente, de hecho, espero que le esté recordando como me lo hace recordar a mí, Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas, dice el apóstol Pablo, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. Esto no es para cualquiera, evidentemente. Dios dispone estas cosas para el bien de quienes lo aman al Señor. Quien ama verdaderamente al Señor y ha errado, como cualquier ser humano, se ha equivocado, ha pecado, y regresa en arrepentimiento genuino, la relación es restablecida con el Señor. Y allí se cumple esta promesa del Señor. Algunas cosas que salieron no muy bien o mal, Dios las usa, las transforma aún para beneficio de nosotros mismos, ¿no? Qué gran Dios, qué gran amor y qué gran bondad de parte del Señor. Cuando hay un verdadero arrepentimiento podemos comenzar, hermanos, escuche por favor. Cuando se da un verdadero arrepentimiento, podemos comenzar justamente desde ese punto, es como un punto de partida, empezar desde ese momento, desde ese punto, con la primera regla que aprendimos la semana pasada. Es la primera regla para enfrentar nuestro mar rojo. Recuerde usted que Dios, en su providencia predominante, ha permitido que te encuentres en el lugar donde estás en este momento. Dios es el que te ha colocado en el lugar donde estás en este momento. Pero deslinda, fue, fue realmente Dios el que te llevó a este momento o tú por negligencia, pecado, rebeldía, desobediencia, fuiste a parar allí. Ya me di cuenta, pastor, sí fue mi desobediencia. Yo me descuidé, pensé que era Superman y me salí sin mascarilla y qué sé yo. Ya, me pegó la enfermedad. Bueno, pídele perdón a Dios. Ve en arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino va a dar como fruto una gracia de parte de Dios para sacarte ese problema. Ahora, cuando hablo de sacarte ese problema, no siempre es la sanidad que tú esperas. Dios puede tener otra manera de sacarte de esa situación. Ahí ya se aplica la soberanía de Dios. Mira la nación de Israel, encajonados allí. Ninguno de ellos, ni por aquí se les cruzó que el mar se iba a abrir. Ninguno imaginó eso. Y sin embargo, esa fue la puerta de salida. Así que confíe en Él, mi hermano, mi hermana, porque Él aún puede abrir camino donde no lo hay o donde no lo puedes ver. No olvides eso. Decía así esta aclaración de manera introductoria, porque el Señor me hacía reflexionar en esta semana acerca de nuestros intereses y nuestras preocupaciones, que son muy terrenales, y por eso empezábamos. El Señor quería que empecemos en esta mañana viendo que los cielos cuentan su gloria para sacarnos de nuestro cuadrado, hermanos. Ahora estamos más cuadrados que nunca porque en encerrados es peor, ¿no? O sea, nuestra visión se reduce al cuadrado donde estamos habitando. Creo que tenemos que tener un ejercicio saludable de a lo largo de esta crisis estar más constantemente, no importa lo que usted esté haciendo, mirar más a los cielos, deleitarse más con lo que Dios ha hecho y volver a reconsiderarse este Dios poderoso que puede sostener el sol, la luna, los astros, es capaz de sostener toda esta creación. ¿Por qué no va a poder sostener mi vida? Rápidamente nos va a llevar a una deducción cierta, verdadera.
Y la respuesta va a ser, por supuesto que sí, Él es capaz de sostenernos. Pero se da cuenta que cambia nuestra forma de pensar, cambian nuestras preocupaciones. ¿Cuál es su preocupación en esta mañana, hermano, hermana? ¿Cuál es su preocupación como familia? ¿Cuál es su preocupación personal? O quizás tiene una preocupación que no le ha dicho ni siquiera a su familia para no preocuparlas, pero tiene una preocupación interna. ¿Cuál es su preocupación? Si pudiéramos abrir los micrófonos y escuchar a cada uno de ustedes, mire, tardaríamos toda la mañana y cada uno, de hecho, que no diría una, diría varias preocupaciones. Me preocupa esto, me preocupa el futuro, me preocupa la salud de mis hijos, de mi esposa, de mi familia, me preocupa que no me alcance el dinero, me preocupa esto, aquello. Van a empezar a detallar una serie de preocupaciones. Pero ahora, escúchenme, esas preocupaciones, siendo legítimas, ¿debería ser su prioridad? ¿Son preocupaciones prioritarias? ¿O debería haber una preocupación por encima de todas estas? Yo creo que sí, pero no nos percatamos de eso en realidad. Permítanme llevar su pensamiento una vez más. Hermano Guillermo nos guió al inicio a ir a un salmo y poder ver los cielos y ver la creación y salir, como decía, de nuestro cuadrado. Permítame seguir sacándolo de su cuadrado en esta mañana. Usted, en su cuadrado, usted está preocupado en varias cosas que son legítimas, sí, como todos nosotros. Pero yo quisiera que usted vuelva a levantar sus ojos y salga de ese cuadrado de preocupaciones y vea que hay una preocupación mayor que debería tomar mayor interés sobre nuestra mente y corazón. ¿A qué me estoy refiriendo? La siguiente vista, por favor. ¿Cuánto le preocupa la gloria de Dios por encima de sus propias preocupaciones? No creo que sea un tema recurrente en su mente o que lo haya revisado de manera personal. ¿Cuánto le preocupa la gloria de Dios por encima de sus propias preocupaciones? ¿Cuánto le preocupa la gloria de Dios por encima de su preocupación de que se enferme usted y la familia con COVID? ¿Cuánto le preocupa la gloria de Dios por encima de su preocupación que no le alcance lo que ganó hasta fin de mes? ¿Cuánto le preocupa la gloria de Dios por encima de sus miedos de que en algún momento la enfermedad vaya a llevarse hasta la muerte a alguien de su casa? ¿Cuánto le preocupa la gloria de Dios? Mire, Dios conoce también nuestros pensamientos y Dios conoce también nuestros pensamientos y sentimientos, que nada de nuestro interior le es ajeno a Dios. Él es el único que sabe exactamente lo que pensamos y lo que sentimos. Es por eso que Dios le revela a Moisés, estando allí parado frente al Mar Rojo y teniendo a sus espaldas al ejército de Faraón y con todo un pueblo que estaba no solo llorando, sino quejándose, levantando su voz y desesperando a todo el mundo, el caos corrió por toda la nación de Israel y todos estaban lamentando lo mismo. Recuerda el lamento, versículo 11 de Éxodo 14. No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y seguían llorando y lamentando. Verso 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Es decir, nosotros te dijimos que no nos saques y tú terco nos sacaste, ¿no? Te dijimos, déjanos servir a los egipcios. En ese caos estaba la nación de Israel. El único calmado era allí Moisés y probablemente Josué a su costado, su fiel discípulo. Y, y Moisés está diciendo en el verso 13, no temáis, estad firmes, tranquilos. El Señor va a pelear por nosotros. Está tratando de poner los paños de agua fría allí. Pero Dios le quiere revelar a Moisés hasta lo que está pensando Faraón. Es sorprendente. Versículo 3, fíjese, le dice, está hablando con Moisés Dios. Y le dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, dirá, Faraón dirá de los hijos de Israel. Está leyendo el pensamiento de Faraón. Le está anticipando a Moisés lo que va a pensar Faraón. ¿Qué va a pensar Faraón cuando nos ve a la nación de Israel en esa cabeza de playa? Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Claro, humanamente viendo el panorama, como le expliqué la semana pasada, geográficamente viendo el problema, no tenían para dónde, encerrados están, bocado sencillo. Eliminarlos iba a ser muy fácil. Y luego de revelarle el pensamiento de Faraón, Dios le revela lo que Dios mismo iba a hacer en el siguiente versículo, versículo 4. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, le dice.
y seré glorificado. Esta es la palabra clave aquí, mis hermanos. Seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Por qué este versículo es tan importante, mis hermanos? Yo les decía hace un instante, nuestras preocupaciones nos roban la atención de la preocupación mayor. En realidad, nuestra preocupación debería ser diariamente cómo podemos glorificar al Señor. Cuando Dios le revela esto a Moisés, no nos describe la escritura lo que estaba pasando por la mente de Moisés. Evidentemente, él no estaba angustiado como la nación de Israel. Él estaba expectante, algo va a hacer Dios. ¿Dónde va a abrir la puerta de escape? ¿Por dónde? Él mira a todos los costados. ¿Por dónde va a abrir una puerta el Señor? ¿Por dónde? Y yo estoy seguro que la va a abrir, pero no sé por dónde. En algún momento la va a mostrar. Por ahí creo que iba el pensamiento de Moisés. Pero de todas maneras estaba preocupado en la puerta. No sé si me entienden. Estaba preocupado en la salida, por amor a Israel. Casi 2 millones de personas, querer salvarlos. ¿Eso está mal? No, es correcto. Pero Dios lo lleva por encima de esa preocupación. Escúcheme, lo lleva por encima de esa preocupación legítima y le dice, hay una preocupación mayor que te debe inquietar. Tú déjame a mí el resto. Tu preocupación debe ser, ¿cómo yo puedo ser glorificado en esta circunstancia? No debe ser que el pueblo sea salvado. Yo me hago cargo de eso, Moisés. Tú preocúpate cómo mi nombre puede ser honrado y puede ser glorificado en estas circunstancias. ¿Te das cuenta? Le da un giro a la mente de Moisés. Y en esta mañana, de hecho, que Dios, el deseo de Dios al mostrarnos esto en su palabra es darnos un giro en nuestro pensamiento. Decía yo, sus preocupaciones son legítimas, hermanos, y las entendemos porque también son nuestras. Pero hay una preocupación mayor que debe estar dando vueltas en nuestra mente. Y esa preocupación es cómo Dios puede ser glorificado en estas circunstancias que estamos pasando. Cómo Dios puede ser glorificado en la cama de usted, mi hermano o mi hermana, que está recuperándose del COVID. Cómo Dios puede ser recuperado a través de la vida de este hombre, de esta mujer que está en UCI luchando ahí por respirar mejor. Cómo Dios puede ser glorificado, no cómo va a salir de esto. ¿O cómo me puedo salvar yo? ¿O cómo puedo salir de este problema? Esa no debe ser la preocupación de la inquietud, sino cómo Dios puede ser glorificado en estas circunstancias. De hecho, que la mente de Moisés dio un giro tremendo, ¿no? Yo no sé si hasta pidió perdón al Señor, perdón, Señor. Sí, tienes razón. Mire el ejemplo de Moisés, por favor. Por eso usted no ve acá, la Escritura no nos muestra, desde la semana pasada, hace 2 semanas, haciéndole notar en este capítulo 14 de Éxodo, que no vemos a Moisés decir nada. Él está escuchando a Dios y lo que Dios le ordena, él simplemente lo ejecuta. No es un estado de autómata. El jueves yo dije algo interesante, solo para recordarles a los que estuvieron en nuestra reunión de oración. Yo mencioné que Moisés no era un ignorante de la geografía de ese momento donde se encontraban. Moisés conocía perfectamente toda la península sinaítica y todos esos caminos, los conocía como la palma de su mano. Por un lado, dije, porque como príncipe de la nación de Egipto, todos los príncipes tenían un conocimiento vasto de todos los caminos que cruzaban por la península de ida y de vuelta. Él conocía todos los caminos, se conocía toda la península. Y luego fue a dar a Madián, ustedes recordarán, con su suegro, y estuvo 40 años siendo adiestrado por el Señor, bajado en su orgullo, pulido en todo ese orgullo, dejarlo de manera plana delante de su presencia cuando recién se revela. ¿Qué hizo durante todos esos años? Pastorear las ovejas, ni siquiera propias, sino de su suegro Jetro. Y los rebaños no son estáticos, los tienen que llevar a buscar pastura. Entonces Moisés tenía que movilizar los rebaños de su suegro Jetro por toda la península, por todos los caminos. Él los conocía perfectamente. Él sabía que Dios pudo haberlos llevado por el camino de los filisteos pegado al mar Mediterráneo y en cuestión de semana estaban ya en la tierra prometida. ¿Por qué los llevó por Pijarot? Tenía cosas que Dios iba a revelarse de él mismo a su pueblo. Ya lo expliqué eso la semana pasada. Entonces tenía que seguir ese curso. Entonces Moisés está aprendiendo la forma de obrar de parte de Dios. Entonces por eso él no está preguntando como los demás o no está haciendo juicios. Incluso aprendió a hacer las preguntas correctas a Dios, no las preguntas erradas.
Si preguntaba algo al Señor era lo correcto, pero él evaluaba todo. Y él sabía que Dios siempre tiene un camino nuevo. Él nuevamente va a abrir una puerta donde nadie la puede ver. Él sabía eso, porque aprendió a conocer a Dios. Entonces, por eso no lo vemos opinar nada acá, porque aprendió que si iba a preguntarle algo al Señor, él debería preguntar la pregunta correcta. En su propia experiencia lo tuvo que aprender tempranamente. Si ustedes recordarán, cuando tuvo su primer encuentro con la gloria de Dios, Éxodo capítulo 3, y retrocede al inicio del libro, capítulo 3, versículo 10 de manera específica, el primer encuentro, Dios le dice a Moisés, y luego de que Dios habla, Moisés le hace la pregunta equivocada. Dios le dice, ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Le está dando un mandamiento prácticamente. Y Moisés le responde a Dios con una pregunta, le dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hermanos, esa no era la pregunta correcta. Moisés tenía que aprender. La pregunta correcta hubiera sido, bien, Señor, ¿qué quieres que haga allí? Tú mándame y yo lo hago. ¿Qué quieres que haga? Esa era la pregunta correcta, no la pregunta que él hizo. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto? Pero si Dios le está diciendo, el Dios de toda la creación, el Dios que creó todo, le está diciendo, yo te voy a enviar y tú tienes que ser sensible a esto. Entonces, si usted se percata, él tuvo que aprender tempranamente a hacer las preguntas correctas. A veces, mis hermanos, no podemos encontrar las respuestas a nuestros dilemas personales, digo yo, ¿no? Y de hecho que hay miles de dilemas, miles de preguntas que usted tiene en mente desde que empezó todo este problema, esta crisis. Entonces, pero no podemos encontrar las respuestas a nuestros dilemas porque probablemente estamos haciendo las preguntas equivocadas. ¿Me oyó? No llega usted a tener una respuesta correcta porque está haciendo las preguntas erradas al Señor. Escúcheme, le pongo ejemplos prácticos de lo que solemos preguntar y son las preguntas erradas. Fallece un ser amado, reaccionamos inmediatamente preguntando a Dios, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? O si no, ¿por qué me pasa siempre esto a mí? O si no, preguntamos, ¿qué te he hecho Dios para que me castigues de esta manera, arrebatándome lo que más amo? Otros hasta llegan a decir, ¿qué te he hecho Dios? ¿Por qué me robas lo que más amo? Hasta ese punto. O otros preguntan, ¿qué pecado estoy pagando ahora, Señor? Pero ninguna de esas preguntas, mis hermanos, naturales para nosotros, son las preguntas correctas delante de Dios. ¿Me entiende? Hay preguntas que hacemos, pero no son las preguntas correctas. Entonces nuestro dilema no se aclara. Igual que Moisés, no hizo la pregunta correcta. Hermanos, es posible que nos hallemos exactamente como Moisés ante una situación inesperada, por ejemplo, con un diagnóstico de enfermedad incurable, o estemos enfrentando una situación difícil con uno de nuestros hijos o una de nuestras hijas, o esté enfrentando usted un problema legal a estas alturas, o está usted lidiando con una economía bastante mermada por toda la crisis, o está luchando en su interior con una relación quebrada. Nuestro instinto natural nos hace preguntar, en automático nos hace preguntar, ¿cómo puedo salir de este problema? ¿O cómo puedo salir de esta situación difícil? ¿Cómo puedo salir de esta crisis? ¿O por qué me tuvo que pasar esto a mí? Nuestro instinto natural nos hace hacer ese tipo de preguntas, pero vuelvo a remarcar, hermanos, no son las preguntas correctas. Estas preguntas pueden que sean normales para nosotros, pero se ha dado cuenta que no nos ayudan para nada a comprender nuestros dilemas, se quedan en preguntas colgadas. ¿Por qué? Una vez más, menciono esto, quizás no sean las preguntas correctas que estamos haciendo. Existe una mejor forma de enfrentar estas situaciones, hermanos, desde una perspectiva totalmente diferente. ¿Cómo dirá usted? La próxima vez, anote por favor, los que están llevando nota de todos estos principios, la próxima vez que usted se sienta abrumado, abrumada por lo que está enfrentando, por una nueva crisis, en lugar de preguntarse, ¿cómo puedo salir de esta crisis o cómo puedo salir de este problema? No se haga esa pregunta. Pregunte más bien,
¿Cómo puedo darle la gloria a Dios en esta situación? ¿Cómo puedo darle la gloria a Dios en esta situación? Esa es la pregunta correcta. No nos equivoquemos, mis hermanos. La desesperación nos hace perder de vista no solamente a Dios, sino la manera como hablamos con Él y la manera como le preguntamos las cosas. ¿Cómo puedo darle la gloria a Dios en esta situación? Cuando hacemos esa pregunta, nuestra perspectiva de lo que estemos enfrentando cambia en automático. Y cambia en automático porque las realidades espirituales por las cuales estamos entrando para atender esta crisis y que apoyan esta manera de abordar esta crisis, cambian nuestro sentido de ver el mismo problema. No veo igual el problema. Una cosa es mirar mi crisis sin Dios y otra cosa es mirar mi crisis con Dios. Son dos cosas distintas. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo hago la pregunta, ¿cómo puedo darle la gloria a Dios en esta situación? Dejo de mirar en automático mi crisis. Ya no estoy mirando mi crisis porque he puesto mis ojos en el autor y consumador de mi fe. Lo que dice el texto de Hebreos. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces, por eso ya dejamos de lado la crisis. Recuerda la experiencia de la nación de Israel en el libro de Nehemías. Si usted recordará, cuando lo envían a Nehemías a levantar el muro de contención que estaba derribado, destruido, los anima, la gente empieza a trabajar, cuando estaban a la mitad del muro, dice el libro de Nehemías, se detienen. Y todos se empiezan a lamentar que ya no tienen fuerzas, que ya están cansados. Y viene a ver Nehemías a evaluar y dice, ¿qué pasó? Y se percata de algo Nehemías, que ellos están en medio de la construcción, todo el material que ha quedado derrumbado del muro que fue destruido, todavía sigue ahí. No han limpiado todo ese lugar. Entonces, ya no estaban mirando lo que estaban construyendo, sino estaban mirando más los escombros. Entonces, Nehemías le dice, mucho tiempo están mirando los escombros. Dejen de mirar los escombros, limpien esto y ocúpense en el trabajo de levantar el muro. Cuando la gente cambió su perspectiva, cambió su mirada, ya no estuvo en los escombros, sino en lo que estaban trabajando, cambió todo. Terminaron el muro rápidamente. Es exactamente lo que nos está pasando ahora, ¿no? Miramos demasiado nuestra crisis y quitamos nuestros ojos del autor y consumador de la fe. Cuando yo hago la pregunta, ¿cómo puedo darle la gloria a Dios en esta situación? Ya no estoy mirando la crisis, estoy regresando mis ojos al autor y consumador de la fe. Así debemos manejar nuestras crisis, hermanos. Es como estar en la oscuridad. No sé si estuvo alguna vez en un estadio, en un gran estadio, totalmente oscuro, y hasta puede usted caminar con cuidado para no tropezarse, y de pronto alguien enciende todos los reflectores del estadio y de pronto hay un resplandor y usted puede verlo todo claramente. Cuando hago la pregunta, ¿cómo puedo darle la gloria a Dios en esta situación? Es como entrar a este estadio, estar caminando en este estadio oscuro y Dios enciende todos los reflectores. Mis ojos vuelven a la luz. Observe usted cómo se desarrolla este principio en Éxodo 14. Sigo en Éxodo 14 en los dos primeros versículos. Usted sabe, Dios los conduce deliberadamente a ese lugar sin salida. Dios lleva a su nación a ese lugar. Sin embargo, Dios desarrolló todos los eventos que se dan y que vemos descritos en este capítulo y antes, desde la salida de Egipto hasta su llegada a ese lugar, todos los eventos Dios los fue desarrollando. Incluso la persecución de Faraón, todos esos eventos estaban milimétricamente diseñados por Dios. Dios diseñó todo eso como una ocasión, este es el propósito, como una ocasión para mostrar su poder tanto sobre sus enemigos como sobre la naturaleza. Dios le dice a Moisés en el versículo 4, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Van a tener que reconocer que hay un Dios superior a sus cientos de dioses. ¿Qué significa esto, mis hermanos? En la nueva versión internacional, que es otra versión aparte de la Reina Valera, este versículo 4 se lee de la siguiente manera. Dice Dios, voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército.
voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Eso espero que le dé mayor claridad en lo que está diciendo Dios. Si Dios iba a tomar esa circunstancia para demostrar que Él es Dios sobre sus enemigos y sobre la naturaleza misma. Entonces, piense conmigo por unos instantes, trate de imaginar este momento. Allí está la nación de Israel, apretada en ese lugar, en esa cabeza de playa. Moisés de repente está parado sobre un peñasco, está mirando hacia el mar, está tratando de entender lo que Dios va a hacer. Y ahí están encajonados y con los egipcios, todo el ejército ahí frenado por la columna de fuego en esa boca de salida, ahí los está frenando durante toda esa noche. eh, y esa noche, en ese estado dramático, imagínense por unos instantes, la gloria de Dios se puso de manifiesto. En esa situación dramática, de pronto la gloria de Dios se puso de manifiesto. Y ante la presencia de la gloria divina, inmediatamente se hizo presente un viento recio. Y ese viento recio, estoy hablando de elementos de la naturaleza, ese viento recio le dio honra a su creador. Mire esto. Y obedeciendo el llamado de su creador, empieza a soplar toda aquella noche hasta separar las aguas del mar. Y no solamente el viento, aquellas aguas pudieron resistirse, pero no, usted ve, esas mismas aguas también dieron honor a su creador. A la sola presencia y la gloria de Dios se levantan, o en obediencia se levantan como sendos muros a los costados, todo ese mar, ¿no? Complementados por el viento recio que estaba soplando, hasta que el fondo del mar apareció en seco. Y la nación de Israel cruzó por ese sendero. No me resulta extraño esto, mis hermanos, porque usted recuerda los elementos de la naturaleza, cómo son tan sensibles a obedecer a su creador. El Señor Jesús en aquella tormenta sobre aquella barca con los discípulos se levanta y dice, calle, enmudece y todo toma calma. Es sorprendente cómo la naturaleza le obedece a Dios. Todo esto estaba diseñado, vuelvo a repetir, como una ocasión para mostrar, Dios quería mostrar su poder sobre sus enemigos y sobre la naturaleza. Cuando Moisés le oye decir a Dios, voy a cubrirme de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, es posible, no puedo asegurar esto, pero es posible que Moisés haya dicho en su corazón, o no sé si alzó su voz, pero es muy probable que dijo, sí, Señor, glorifícate. Porque conociendo a Dios como lo conocía y escuchándole decir lo que estaba diciendo, ¿qué le quedaba a Moisés? Si no usar esta frase, sí, Señor, glorifícate. Si tú has dicho que vas a hacer así, glorifícate. No dijo, interesante, escuche, no dijo Moisés, Señor, ¿qué va a hacer de nosotros? Tampoco dijo, espero, Señor, que no te equivoques y todo salga bien. Así, espero que no te equivoques, Señor. Espero que todo vaya a salir bien, ¿no? El natural temor humano, ¿no? No, si creo en Dios, amo al Señor, pero si algo le sale mal, no, por si acaso tengo mi sábila, por si acaso pongo mi rama ahí colgada, por si acaso tengo mi patita de conejo guardada o la estampita de San fulano de tal, por si acaso, si Dios se equivoca o falla. Hay mucha gente que piensa eso. Moisés oyó y guió al pueblo a moverse en la dirección que Dios le estaba diciendo. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. En el versículo 4, al final leemos esta frase. Dice simplemente, y ellos lo hicieron así. Se refiere a toda la nación de Israel. Y ellos lo hicieron así. Ahora, usted sabe, la nación ni idea, ni entendía lo que Dios estaba haciendo. ¿Cómo es que siguieron encabezados por Moisés? Entonces, Moisés fue el que los movió a obediencia a Dios. Por eso se movieron. Significa, hermanos, entonces, que Moisés los dirigió a obedecer al Señor respecto a lo que Él les había ordenado, dirigirse hacia el mar. Aunque eso resultaba un poco fuera de orden, ¿no? ¿Cómo nos estás quedando al mar? Por ahí hay mar, por ahí no hay salida, ¿no? Moisés estaba mostrando, cuando él obedeció y guió a la nación de Israel en dirección al mar, él estaba mostrando que qué es lo que más le importaba. Moisés en su obediencia estaba demostrando qué es lo que más le importaba. ¿Y qué es lo que más le importaba? Su obediencia a lo que Dios le había mandado.
su obediencia. Y esa obediencia mostraba que solo le interesaba una cosa a Moisés. ¿Y cuál era esa cosa? Que Dios sea glorificado, como él lo había dicho. No me cabe la menor duda que en el corazón de Moisés quería que se muestre la gloria de Dios. Entonces quería que Dios sea glorificado. Moisés lo entendió muy bien. Y esta es la segunda ley que nosotros no debemos olvidar al enfrentar nuestro mar rojo. La primera ley, le vuelvo a recordar, ¿no? Es que usted se asegure que esté donde Dios lo ha llevado y que Dios lo haya llevado ahí. La segunda ley para enfrentar nuestro mar rojo es que debemos preocuparnos más por la gloria de Dios que por tu alivio. Preocúpate más por la gloria de Dios que por tu propio alivio. Mire el ejemplo de Moisés, por eso estaba deteniéndome en que tú veas el ejemplo de Moisés. Él dejó de pensar en el bienestar incluso del pueblo para pensar más en la gloria de Dios. Glorifícate, Señor. Entonces cambió el pensamiento de Moisés. Ahora, no solamente es el ejemplo de Moisés, y podemos ver el ejemplo de Jesús, es mucho más, o termina de dar solidez a este asunto de preocuparnos más por la gloria de Dios. El mismo Señor Jesucristo puso en práctica esta segunda regla cuando se encontró frente a su propio mar rojo, con el ejército de todos los religiosos a sus espaldas, listos para crucificarlo y matarlo. Imagínense ese momento angustiante del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 12 podemos nosotros leer Evangelio de Juan, capítulo 12, podemos leer cuando Jesús llega a Jerusalén, ese famoso Domingo de Ramos. Él le queda muy poco tiempo porque es su última semana. Ese fin de semana no solo estaría colgado en una cruz, sino estaría muerto y estaría enterrado en un sepulcro prestado. Jesús sabía eso perfectamente. O sea, era la última semana de día de Jesús cuando entró aquel Domingo de Ramos. Mientras estaba montado en un pollino, como dicen los evangelios, de manera espontánea, toda la multitud se puso a los costados y empezó a aclamarlo como un héroe victorioso. Y todos gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el Señor mismo no se sentía ningún héroe victorioso. Aparte, no compartía la euforia de toda esa gente, pues él sabía y preveía acerca de su sufrimiento. Por eso pasa todo este acontecimiento y minutos más tarde, estando con sus discípulos, Juan capítulo 12, versículos 27 y 28, Jesús les abre su corazón a sus discípulos. ¿Y qué es lo que les muestra? ¿Qué es lo que les dice? Esto es lo que les dice. Ahora está turbada mi alma, les dice. Está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Por favor, no pierda de vista estos dos versículos que son muy importantes, hermanos. En otras palabras, al inicio de la semana más dolorosa y angustiante y preocupante de la vida de Jesús, nuestro Señor Jesucristo no preguntó, en el momento más angustiante, no preguntó, ¿cómo puedo salir de este problema? ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo salir de esta crisis? Esa no fue la pregunta que hizo Jesús, sino él hizo una afirmación. Él le dijo, Padre, glorifica tu nombre. Jesús va por encima de su propio dolor y solo muestra un interés. Estaba preocupado más por la gloria de Dios que preocupado por su propio alivio. ¿Me comprende? ¿Comprende esta ley ahora? Jesús estaba más preocupado por darle gloria al Padre Celestial que por buscar su propio alivio. La respuesta del Padre Celestial, obviamente, ante esta actitud del Hijo, no espera inmediatamente da la respuesta en este versículo 28. Lo he glorificado, le dice al Hijo, y lo glorificaré otra vez. ¿Qué quiso decir Dios con eso? ¿No? Yo he mostrado mi gloria en el pasado y ahora contigo o a través de ti la voy a volver a mostrar, le estaba diciendo Jesús. Para comprender esto un poco mejor, tendremos que preguntarnos, hermanos, ¿qué cosa es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Lo digo brevemente. La gloria de Dios es la belleza manifiesta de su santidad. Es la manifestación pública de la santidad de Dios. Es la forma en que Dios muestra su santidad para que la gente vea, comprenda, lo comprenda.
La gloria de Dios es la belleza infinita y la grandeza de sus múltiples perfecciones. Cuando Dios se muestra, siempre ocurre algo poderoso. Es lo que Dios, cuando Dios se manifiesta para que el hombre lo vea, ¿qué es lo que ve el hombre? La gloria de Dios. ¿Y qué es esa gloria de Dios? Es todas las perfecciones de Dios. Todas las perfecciones de Dios, las múltiples perfecciones de Dios, todas están dadas en la gloria de Él. Entonces, Jesús le está diciendo a su Padre Celestial, le está diciendo, Señor, manifiesta tu santidad. O sea, Padre, glorifícate cuando le dice, le está diciendo, Padre, manifiesta tu santidad, manifiesta todas tus perfecciones, que todos puedan ver que tú sigues estando como Dios en el control de todo, incluso de mi propia muerte sacrificial, porque tú vas a mostrar tu glorioso poder de una manera que nunca antes se ha visto. Y se refería a su resurrección posterior. Eso es lo que estaba pidiendo el Señor Jesucristo al Padre. Estaba más preocupado por eso. Escúcheme, por favor. Dios, espero que capte lo que le voy a decir. Dios no desperdicia el sufrimiento. Escuche, Dios jamás desperdicia ningún sufrimiento. Porque si Él nos lleva a situaciones imposibles para nosotros, sin salida, Él nos va a librar a su tiempo, a su manera y por amor de su nombre. Esa es la parte de Dios. Entonces, Él no desperdicia el sufrimiento, no hace que alguien sufra por sufrir. No, si nos lleva a esa situación, si Él nos ha llevado a esa situación, Él nos va a librar a su tiempo y a su manera, no a la nuestra. Entonces, nuestra tarea, mis hermanos, en medio de las dificultades, en medio de las crisis, es aprendernos la sencilla pero sumisa oración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue esa oración? La acabamos de leer. ¿Qué diré? Dijo Jesús. Padre, sálvame de esta hora. No. Padre, glorifica tu nombre. Nuestra responsabilidad, mis hermanos, es aprendernos no solamente la oración, porque esta no es una fórmula de 1, 2, 3 y boom, ya mágicamente desapareció todo. No, es una frase que me ayuda a cambiar de actitud para mirar mi crisis. Estoy dejando de mirar mi crisis y estoy volviendo mis ojos al autor y consumador de la fe y estoy confiando en lo que Él va a hacer. Si Él me permitió llegar a este punto crítico, entonces Él tiene un tiempo para sacarme. Él tiene una forma para sacarme, así como sacó a la nación de Israel. Entonces no vea sus jijarot, no los vea como callejones sin salida. Véalos como la oportunidad de regresar en nuestra mente y corazón, en regresar nuestra confianza a aquel que se merece toda nuestra confianza, al Señor. Después de todo, ¿acaso no es ese el sentido de nuestra vida? Si usted revisa Efesios capítulo 1, ¿no es ese el sentido de nuestra vida? Que hemos sido creados solo para darle la gloria a Dios. ¿No es ese el sentido de nuestra existencia? Porque la gloria de Dios solamente le pertenece a Él, como dice el salmista, ¿no? En el Salmo 115, versículo 1, recordará. La expresión del salmista es muy significativa, ¿no? Dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque Dios nos ha creado para eso. Mire, lo que usted está leyendo no lo entendieron los hijos de Israel, no entendieron este principio. Por eso clamaron desesperados y dijeron, hicieron la pregunta errada. ¿Cómo es que nos dejamos meter en este lío en primer lugar? Tu culpa es Moisés. Nosotros te dijimos que no nos sacaras y tú nos sacaste. Ellos preguntaron y se dieron la misma respuesta. Pero esa no fue la pregunta correcta, decía yo. La pregunta correcta debió haber sido, ¿cómo va a recibir la gloria a Dios a través de esta situación que estamos viviendo? ¿Cómo Dios se va a glorificar en medio de esta situación que estamos viviendo? En este callejón sin salida para mí, ¿cómo Dios se va a glorificar? Esa era la pregunta correcta que debió haber hecho Israel, pero no la hizo. Evidentemente ellos no estaban preocupados por la gloria de Dios, sino estaban más preocupados por su bienestar, estaban preocupados porque los saquen de ese problema, porque les alivien esa carga, estaban buscando su propio alivio. Cuando buscamos la gloria de Dios, no pensamos en nosotros mismos, hermanos. Esta actitud de la nación de Israel, que no comprendieron que la prioridad era la gloria de Dios,
está muy bien descrita por el salmista en el Salmo 106, al cual os llevo en esta mañana. Salmo 106, versículos 7 y 8, ¿no? El salmista describe ese momento. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no entendieron. Ay Dios, que no nos pase eso a nosotros. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, no se acordaron, no solo no entendieron, sino que no se acordaron, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, para su propia gloria. Por eso los salvó. El relato del mar dividido, del mar rojo dividido, mis hermanos, nos muestra cómo es que Dios se glorifica. Nos muestra cómo Dios recibe la gloria. Aprendamos esta lección. Dios recibe gloria cuando sus enemigos son vencidos. Usted vio cómo quedaron enterrados los egipcios. Dios recibe gloria cuando sus hijos son salvados. Del otro lado del mar rojo estaban ahí la nación de Israel salvada. Dios recibe honra y gloria cuando su nombre es exaltado en adoración. Los versículos que le leyó nuestro hermano Guillermo en el capítulo 15 de Éxodo, que es la explosión de adoración en este cántico de Moisés y de toda la nación de Israel, porque no solo fue solo Moisés, sino todo el pueblo cantó con él. Estaba honrando a Dios, estaba recibiendo gloria a Dios por lo que había hecho. Dios recibe gloria cuando sus hazañas, sus proezas, sus obras son recordadas. Hasta el día de hoy, hermanos, cantamos este cántico de Moisés con diferentes melodías, qué sé yo, pero todos cantamos este cántico. De alguna manera lo hemos cantado en algún momento de nuestra vida. Así se glorifica al Señor, hermanos, llevándolo a nuestra realidad. Dios recibe gloria en medio de esta pandemia. Si usted se pregunta cómo Dios recibe la gloria, cómo Él se glorifica en medio de esta pandemia, cuando sus hijos son sostenidos en fe en medio de la enfermedad. Cuando sus hijos son salvados de la enfermedad, Dios es honrado y glorificado, porque ¿quién lo sacó ahí? ¿El balón que conseguí? No, fue Dios. El protocolo que seguí, tampoco, fue Dios. En medio de esta pandemia mundial, Dios es glorificado cuando en medio de la enfermedad se le sigue exaltando. Qué cosa para difícil, pastor. Por supuesto que es difícil. Que no sepas qué va a ocurrir, que tu saturación va en bajada. Seguir glorificando y exaltando al Señor. Eso solo a ese punto llegan los que han desarrollado toda una relación con el Señor. Hoy vivimos un momento crucial, mis hermanos. Nadie, digo yo, vuelvo a recordarles, nadie tiene que comprar la vida. Nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros si no trabajamos, si no le creemos a Dios, y esto escrupulosamente, cuidadosamente escuchamos los mensajes y empezamos a trabajar en fe y nuestros ojos ponerlos en el Señor y ponerlo en el Señor y confiar y buscar su gloria y preocuparnos por darle gloria y por darle gloria solamente a Él, estaremos desarrollando fe. Nuestra fe será fortalecida. ¿Para qué? Para enfrentar probablemente nuestro pijarot o para enfrentar nuestro mar rojo, para enfrentar ese callejón sin salida. Va a ser un momento difícil y crucial. Si no estamos desarrollados en fe, no podremos enfrentarlo correctamente, hermanos. Entonces, estos servicios, estas reuniones de domingo no son un juego. Los días jueves tampoco lo son. Son tiempos de aprendizaje, son tiempos de escuchar, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Okay, ¿qué correcciones más tengo que hacer? ¿A dónde tengo que mirar? ¿Dónde vuelvo a colocar mi corazón? ¿En quién puedo volver mi confianza? Vamos aprendiendo, porque las crisis se van a seguir dando, hermanos. No se ha terminado esto. Por eso nuestra preocupación debe ser en darle gloria a Dios. Dios es glorificado en esta pandemia cuando se da testimonio de las misericordias que Él ha tenido y tiene y tendrá por sus hijos. Ahí está siendo glorificado el Señor. El gran Hudson Taylor, misionero inglés en la China durante el siglo XIX, 51 años estuvo en la China Hudson Taylor. Él fundó una misión, la famosa misión al interior de China. Él dijo lo siguiente: sé que Él me prueba para aumentar mi fe y todo en amor. Bueno, si Él recibe la gloria, yo me contento. Qué frase para más sencillo pero profunda, ¿no? Este es un hombre que aprendió que en todo lo que tuvo que enfrentar en el campo de misión,
todos los momentos difíciles fueron momentos o lugares a donde Dios lo llevó para que Él sea glorificado. Entonces, en la mente de Hudson Taylor existía esta regla para enfrentar nuestros mar rojos, ¿no? Su preocupación era que Dios sea glorificado, que siempre sea glorificado. El famoso comentarista inglés también, Matthew Henry, o de Gales, de siglos pasados, él dijo lo siguiente: a veces Dios levanta dificultades en el camino de su pueblo para que Él tenga la gloria al dominarlas y al ayudar a su pueblo a vencerlas. Es una interesante definición, resumen, por cierto, de lo que Dios hace en estos momentos críticos, ¿no? Para que Él tenga la gloria al dominarlas y al ayudar a su pueblo a vencerlas. Ahí se glorifica el Señor. Entonces, nuestra preocupación debe ser porque Dios sea glorificado. Pero no solo debe haber esa preocupación por encima de nuestras preocupaciones, sino que debe haber un deseo por encima de nuestras preocupaciones. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana, que quiero compartir, es el deseo de conocer las formas de obrar de Dios. Debemos tener un deseo profundo por conocer y entender las formas de obrar de Dios. Quiero explicarle esto con una ilustración de una experiencia de un cantautor cristiano que el domingo pasado usamos uno de sus composiciones, que el título Sendas Dios hará. Me refiero al cantante americano Don Moen. Él describe por qué compuso esa canción. Y él cuenta que en la década de los 80, 1980, él fue llamado, lo llamó telefónicamente su cuñada que vivía en otro estado, y lo llamó su cuñada y su esposo, los dos lo llamaron, y le pidieron que viajara para ministrar a su familia, a su ciudad natal. ¿Qué es lo que había ocurrido? Que días atrás su cuñada, la cuñada de Don Moen, y su esposo iban en su camioneta de vacaciones. Y era de noche y habían conducido largas horas. Entonces el esposo se cuadró al costado del camino y se estacionaron para poder descansar un momento. Entonces desabrocharon sus cinturones, los dos inclinaron los asientos. En la parte posterior estaban sus 4 hijos, 4 niños que tenían. Y cuando se acomodan para reposar un momento, de pronto sienten la embestida por la espalda de la camioneta y el carro obviamente sale disparado hacia adelante, rompe todos los parabrisas, los hijos salen disparados por las ventanas, sus 4 hijos salieron volando en la camioneta y en medio de la oscuridad, este padre y esta madre, solo guiándose por los gritos del llanto de los hijos, empezaron a ubicar a cada uno de ellos y traerlos hacia la camioneta, que estaba hecha pedazos, obviamente. Entonces este padre fue recuperando, digamos, ¿no? Y trajo a sus 3 hijos, le faltaba el cuarto de sus hijos, Jeremy, de 9 años. Y en medio de la oscuridad no escuchaban que los llamaran, no escuchaban llanto, y empezaron a buscar, y después de largos minutos de tensión, el padre encuentra a su hijo Jeremy, bruces abajo, al lado de una barda, y cuando se acerca, voltea a su hijo y se percata que su hijo de 9 años, al salir volando, la forma como cayó fue trágica porque le quebró la columna. Entonces el niño estaba muerto. Había fallecido en el acto. El padre, como médico que es, trató de reanimar a su hijo. Empezó a aplicar los primeros auxilios, pero él cuenta que él percibió un sentir de parte del Señor que le dijo: ya está conmigo, Jeremy ya está conmigo, ¿no? Atiende al resto de tu familia. Entonces él hizo eso, ¿no? Fue a prestar auxilio al resto de sus hijos, a su esposa, obedeció, digamos, al Señor. Entonces, cuando ellos llamaron a su cuñado Don Moen, le pidieron que venga a ministrar al velorio de Jeremy. Y le pidieron que cantara una canción. Entonces, Don Moen tomó el primer avión y mientras volaba hacia el lugar donde vivían su cuñada y su esposo, él iba en el avión, obviamente con mucha tristeza, recordando a su sobrino y pensando qué debía decirle a la familia.
y estaba hojeando su Biblia y de pronto el Señor lo lleva al texto de Isaías capítulo 43, versículo 19, que es uno de los textos que Dios nos dio hace semanas atrás, donde Dios dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces Don Moen queda plantada a su vista en ese versículo y le da una y otra y otra y otra y varias vueltas. Y en ese mismo momento el Señor le da la canción. Él toma un lápiz y papel y inmediatamente empieza a escribir las notas musicales, empieza a hacer los arreglos allí rápidamente, ¿no? Entonces, cuando llega a la casa de su cuñada y de su esposo, empieza la administración, todo, pero dice Don Moen que él, cuando quiso cantar la canción, su cuñada y su esposo le pidieron otra, que él también había escrito. Entonces le dijeron, Don, por favor, canta Dad Gracias, ¿no? Entonces, él simplemente obedeció, ok, si desean esa canción, entonces ministró con esa canción, Dad Gracias, ¿no? Y terminó la administración todo, y al final él se acerca a su cuñada y se acerca al esposo, los abraza y empiezan a llorar los tres, y Don Moen les dice, el Señor me dio una canción para ustedes hoy, y, y se las empezó a cantar ahí, ¿no? Sendas Dios hará donde creas que no hay. Em, y, y ellos escucharon la canción, le agradecieron, Don Moen tomó su avión, regresó. Días después grabó la canción en un cassette, bueno, en ese tiempo se usaban cassette, década de los 80, y les envió el cassette, ¿no? Y le envió el cassette a su cuñada y le dijo, cada vez que sientas tristeza por todo lo que ocurrió, vuelve a colocar el cassette y vuelve a escuchar y recuerda que Dios tiene formas de obrar que nosotros no entendemos, pero que Él les ha prometido que abrirá nuevamente caminos en medio del desierto y ríos en la soledad. Entonces así lo hizo la cuñada, ¿no? Cada vez que se sentía tristeza y lo volvió a escuchar el cassette. Un día, el colegio de su hijo tuvo una reunión para recordar a su compañero Jeremy, de 9 años, pero sus compañeros recién se enteraron, y Don Moen también recién se enteró de que una semana antes del accidente, Jeremy había hablado con sus padres y había entregado su vida a Jesucristo. Y una semana después estaba ocurriendo el incidente. Entonces sus compañeros de clase, interesados en lo que ocurrió y sobre todo interesados en que querían conocer ese Jesús que Jeremy había recibido en su corazón y cómo era eso. Y vino el momento de guiar a todos estos niños hacia los pies del Señor y a que a ellos también conocieran a Cristo como Señor y Salvador. La mamá de Jeremy, la cuñada de Don Moen, le contó todo esto en una nota posterior a Don Moen y le decía, ¿no? En esos momentos, cuando vi a estos niños no solamente interesados, sino recibiendo a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, entonces entendí que ese era el camino de Dios, que estaba abriendo en medio de mi desierto. Ese era el río, los ríos de Dios en medio de mi soledad, que había sido necesario que partiera mi hijo para que estos niños pudieran conocer a Cristo. Ese era el camino que Dios estaba abriendo en medio de mi desierto. Creo, mis queridos hermanos, que todos, muy en el fondo de nuestro corazón y de nuestro ser, nosotros desearíamos todos conocer y entender todo lo que Dios hace. Y en realidad es el deseo de Dios que conozcamos y entendamos la forma que Él tiene de obrar. Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice el profeta, si alguien, Dios hablando a través del profeta, ¿no? Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud. Pues eso es lo que a mí me agrada, yo el Señor lo afirmo, ¿no? Dios desea que lo conozcamos y lo entendamos. Y el apóstol Pablo, en su famosa carta a los Romanos, en el capítulo 12, que usted bien recordará, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Este pasaje, mis hermanos, nos da una secuencia interesante, el apóstol Pablo, importante,
y nos muestra que el Hijo de Dios se niega, o sea, por voluntad propia se niega a conformarse al mundo, al molde de este mundo, y por el contrario, se deja transformar por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando se deja transformar, la mente del creyente se renueva de acuerdo a las cosas de Dios. Entonces puede conocer la perfecta voluntad de Dios. Así ocurre la transformación de nuestras mentes. Conocer la voluntad de Dios, mis hermanos, es a veces difícil porque requiere paciencia, mucha paciencia. Es natural querer conocer toda la voluntad de Dios a la vez, pero no es así como Él usualmente obra. Nosotros quisiéramos entenderlo todo de porrazo, como decimos, pero Dios no opera así. Él nos revela un paso a la vez. Le estoy mostrando claves del obrar de Dios, mis hermanos. Dios nos revela un paso a la vez. Cada movimiento es un paso de fe. Cada cosa que Dios va mostrando y nosotros vamos comprendiendo es un paso de fe. No nos muestra de golpe todo, porque Él quiere que vayamos desarrollando la fe. No es que sea un flash de fe y emocionalmente me entusiasmo y luego desaparece eso. No. Para que sea sólida tiene que ir paso a paso el Señor. Qué bien que nos conoce Dios y nos permite continuar confiando en Él cuando es el paso a paso. Yo voy reafirmando mi confianza, voy conociendo más los hechos y mi propia crisis y me voy deleitando más en el Señor, ¿no? Lo importante es que mientras esperamos que Él nos siga dirigiendo, nosotros estamos, y nos vaya haciendo entender el resto, nosotros estamos ocupados ¿en qué? Ocupados en obedecer lo que ya hemos entendido. Vamos obedeciendo lo que ya hemos entendido, pero al mismo tiempo, de manera paralela, vamos haciendo el bien que debemos hacer. No es quedarnos quietos hasta que Dios me revele todo, no me voy a mover de acá. No, vamos entendiendo de a pocos, mi fe se va reafirmando, pero yo voy actuando de acuerdo a lo que el Señor quiere, de acuerdo a las obras que de antemano ha preparado, las buenas obras que de antemano ha preparado. O sea, es una vida, siga con su vida normal, sigamos con nuestra vida cotidiana, haciendo el bien que Dios quiere que hagamos, mientras vamos comprendiendo nuestras propias crisis, mientras vamos entendiendo bien lo que tenemos frente a nosotros, este tremendo mar rojo. A menudo queremos, mis hermanos, que Dios nos dé detalles específicos. ¿Quién no quiere que Dios le dé todos los detalles, hermanos? ¿No? Dónde trabajar, dónde vivir, con quién casarnos, qué auto comprar, a qué familia específicamente tengo que ayudar. Miren, escúchenme, Dios nos permite tomar decisiones a nosotros. Nos ha capacitado por su palabra y por su espíritu para que nosotros tomemos decisiones propias. Y si nos sometemos a Él, miren, hermanos, tenemos asegurado que vamos a comprender, como el texto de Romanos 12:12, vamos a entender cuál es la voluntad del Señor. Y Dios incluso va a prevenir en nuestras vidas decisiones que podamos tomar y que son decisiones equivocadas. Hasta de eso nos va a preservar el Señor. Sí, pastor, en verdad. Sí, te pongo un ejemplo. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Cuando el apóstol Pablo inicia su segundo viaje misionero, había un deseo en el corazón del apóstol Pablo y era visitar a los hermanos de las iglesias que él mismo había fundado. Hechos capítulo 14, verso 36, su deseo de Pablo, allí expresado, es decir, por todas las ciudades donde había estado con Bernabé anunciando la palabra, él quería ver cómo estaban. Ese es su deseo. ¿Era un mal deseo? No, era un excelente deseo. Eso motiva su segundo viaje misionero. Y cuando inicia este segundo viaje misionero, ya no con Bernabé, sino con Silas, motivado por el Espíritu Santo, obviamente, lo inicia, escúchenme, lo inicia sin tener un itinerario con especificaciones clarísimas de parte de Dios. Mire, simplemente dice así Hechos capítulo 14, versículo 40. Hechos 14:40. Simplemente dice que Pablo salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No dice que salió con especificaciones de parte del Señor de todo lo que tenía que hacer. No. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
Y él empieza a viajar por los lugares del primer viaje misionero, confirmando a las iglesias, confirmando a las iglesias. De pronto, fíjese, avance al capítulo 16 de Hechos, de pronto en Hechos 16, versículos 6 y 7, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ese es interesante, esos versículos, hermanos. Y eso confirma el hecho de que Pablo no contaba con especificaciones, una agenda con especificaciones. Él solo sabía que Dios iba por él, había motivaciones del Espíritu en su corazón, a dónde tenía que ir, cierto, pero podía tomar una decisión equivocada. Dios lo guardó. Él quiso ir a estos lugares, pero el Espíritu le dijo que no. Lo más interesante acá es que Pablo fue sensible para escuchar la dirección del Espíritu Santo y no fue terco y se puso pico a pico con el Señor. Señor, ¿qué es esto? No, de repente el diablo no quiere que vaya yo allí, ¿no? Yo voy a predicar la palabra del Señor, a confirmar la fe a mis hermanos. No, 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 esto es un ataque del enemigo. Pudo haber pensado así. Eso muestra una comunión íntima con el Espíritu Santo del apóstol Pablo, anhelada por todos los creyentes, hermanos, porque solamente así entenderemos la guía del Señor, incluso comprenderemos cuando Él nos quiere guardar de algún peligro o una errada decisión que tomemos en el camino. ¿De qué importante es esto? Mire, hace más de 100 años, una fiel cristiana americana, nacionalidad americana, escribió un himno que se hizo famoso en esos años. El nombre de esta mujer fue Martha Cook. Ella tituló este himno El Señor proveerá. En aquel himno, Martha Cook resaltaba los métodos singulares de Dios, los que Dios usa para suplir las necesidades de sus hijos. Mire, este himno decía lo siguiente, en su primera estrofa decía, de una manera u otra el Señor proveerá. Puede que no sea mi camino, puede que no sea el tuyo, y sin embargo, a su manera, el Señor proveerá. En algún momento u otro, el Señor proveerá. Puede que no sea mi tiempo, puede que no sea el tuyo, y sin embargo, en su propio tiempo, el Señor proveerá. Entonces, no te desanimes, el Señor proveerá, y esta será la señal. Ninguna palabra que él haya dicho nunca fue quebrantada. El Señor proveerá. Marcha pues con valentía. El mar se dividirá. El camino será glorioso. Con gritos victoriosos nos uniremos al coro. El Señor proveerá. Qué tremendo himno, ¿no? Ya no se escriben cosas como esta hoy en día. Miren, con la misma confianza podemos nosotros decir que Martha Cook, nosotros podemos decir hoy que de una manera u otra, hermanos, Dios va a librar a su pueblo de cada prueba con la que nosotros nos enfrentemos. Dios nos va a sacar. Quizás no sea a mi manera, quizás no sea a tu manera, quizás no sea en mi tiempo ni en el tiempo tuyo, sin embargo será a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Lo va a hacer por amor a su nombre, lo va a hacer para su propia gloria, lo va a hacer para que Él sea exaltado, no nosotros. En el relato del cruce del Mar Rojo, regreso otra vez a Éxodo 14, el Señor desde el principio, hermanos, tenía toda la intención de obtener la gloria para sí mismo. No es que recién se le ocurrió ahí. Este era parte de su plan, de sus propósitos. Al arrebatar a su pueblo de las garras de la aniquilación de los egipcios, al último momento, porque estaban ahí en aflicción y veían por todos lados, por dónde, y de pronto que se te abra la puerta y es por aquí, al último minuto. Miren, esto es interesante de parte del Señor. Recuerda, recuerda lo que dijo el apóstol Pablo allí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, Primera de Corintios 10, 3. No os ha sobrevenido, dijo, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, subraya eso. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, subraya eso, juntamente con la tentación, la salida, subraya eso, para que podáis soportar. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo en este texto, que Dios es fiel y que Dios va a dar la salida. Dios es fiel y Dios va a dar la salida a los suyos. Es el equivalente
a lo que dijo Isaías, ¿no? 43:19 una vez más. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Es lo mismo. Dios lo va a hacer para su propia gloria. La verdad, mis queridos hermanos, es que el Señor no siempre nos libra de nuestros problemas de la manera en que nosotros quisiéramos que lo hiciera. Lo hace siempre a su manera. Y definitivamente que a la larga la manera de Dios es mejor que nuestras formas. Deseo que se dé cuenta de algo, mis hermanos, de la manera como Dios obra sus propias promesas cuando estamos frente a nuestro mar rojo. Imagínese por unos breves segundos, por favor, conmigo, imagínese a Moisés oyendo al Señor instruirle dónde debía llevar a todo este pueblo. Me refiero hacia Pijijarot. Y está oyendo todas las órdenes Moisés allí delante del Señor. Y luego le escucha decir al Señor que le dice, y encima de eso, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que lo siga. Imagínense, Moisés está escuchando todo eso. No es fácil para este hombre escuchar todo esto. Pero luego le oye decir al Señor, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces viene como un bálsamo a la mente y al corazón de Moisés. Es esta la razón por la cual quieres glorificarte. Moisés sabe que Dios lo va a hacer. Le cree al pie de la letra, ¿no? Le cree al pie de la letra que Dios va a hacer eso. Pero yo no sé si se preguntaba Moisés, en su interior se preguntaba, yo sé que lo vas a hacer, Señor, pero ¿cuándo lo vas a hacer? ¿En qué momento vamos a ver esto? Porque esto le dijo antes que le dijera que levanta su vara para que se abra el mar. Todavía no le había dicho eso. Se da cuenta, usted, mi hermano, mi hermana, que el Señor, cuando le dice esto, no le dijo en qué momento lo iba a hacer. Dijo, yo voy a glorificarme en Faraón y en su ejército y van a conocer que yo soy Jehová, pero no le dijo en qué momento. Pasó un momento de tensión entre lo que le dijo Dios y recién, versículo 16, recién Dios le dice, y tú, Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Recién le dice eso. Aquí Israel tuvo la bendición de que Dios le mostrara su gloria casi inmediatamente, hermanos. En cuestión de minutos, probablemente pasó esto. Pero la verdad es que no siempre es así en nuestras experiencias. Quiero mostrarle un salmo interesante, el Salmo 50. Salmo 50, versículo 15. Algo muy interesante que quiero hacerle notar. Mire lo que dice el salmista acá. Dice, Dios le está diciendo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Dígame si no es un precioso versículo. No sé si alguien en esta mañana lo está agarrando. Esa es la palabra que yo estaba esperando de parte del Señor. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Ahora, te ayudo a entender rápidamente y quiero mostrarte un detalle en lo que está diciendo acá el salmista. Dios manda invocarle, eso es claro para ti, ¿no? Es un mandamiento de parte del Señor, no es una posibilidad, es un mandato de parte de Dios. Invócame. ¿Cuándo? En el día de la angustia. Dios manda que le invoquemos en ese momento. Luego Dios promete abrir el mar rojo una vez más. Te libraré. Dice. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Voy a abrir el mar rojo, está diciendo. Pero este es el detalle que quiero que se den cuenta. Dios no nos dice cuándo lo va a hacer. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Yo te libraré, pero no dice cuándo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cuándo lo va a hacer? Nosotros quisiéramos, obviamente, que sea al toque, como decimos, lo más rápidamente posible. Nosotros queremos eso. Pero Dios tiene sus formas de obrar. Mire, Jacob, el gran Jacob, hubiera querido que el odio de muerte que su hermano Esaú tenía contra él, le había jurado matarlo, él hubiera querido que después de obligarlo a escapar, a huir de su familia, ese odio se hubiera arreglado en breve tiempo. Jacob hubiera querido que eso ocurriera, pero lo cierto es que Jacob, con todo ese dolor dentro de su alma, estuvo parado en su propio Pijijarot durante 20 años mirando el Mar Rojo y no se abrió. 20 años.
antes de verse abrir el Mar Rojo y abrazar a Esaú, su hermano, del otro lado y perdonarse. Tuvo que esperar 20 años para que se abriera, hermanos. La nación de Israel fue beneficiada, fue bendecida. En momentos ocurrió esto, no siempre ocurre así, hermanos. Dios no nos libra a nuestra manera ni en nuestro tiempo, no olvide eso. Él tiene un tiempo y una forma. Debo terminar, hermanos. Debo terminar en esta mañana. Esta es la historia. Permítame terminar con una historia más. Esta es una historia real. Es la historia de una madre que llamó angustiada, tomó el teléfono y llamó a su pastor. Y de la otra línea el pastor le escucha preocupadísima, llorando, y le empieza a decir: pastor, usted conoce a mi hijo Jason, de 16 años, y no sé si usted sabrá todo acerca de la vida de él, pero mi hijo es un terrible dolor de cabeza. Y empieza nuevamente a llorar la madre del otro lado del hilo del teléfono. Y dice: fíjese, pastor, él hace mucho tiempo que está andando en malas juntas, tiene un grupo de amigos perversos, ha dejado el colegio, está consumiendo drogas, está totalmente fuera de control. Entonces a Jason le dice, esta mujer le dice a Jason, lo acaban de tomar prisionero junto a su pandilla, estaba asaltando a mano armada a algunas personas. Entonces le dice, lo llevaron a la cárcel. Y la mamá está llorando ahí en el teléfono y le pide que lo apoye en oración, pero le dice a esta madre, en medio de su llanto, la narrativa, le dice: pastor, este hijo es tan problemático y yo creo, he llegado a la conclusión, y más aún en esta noche le dice, que sus problemas no tienen solución. Este chico no tiene arreglo. Y le agradece al pastor que le apoye en oración y cuelgue el teléfono, ¿no? Pero allí está esta madre, hermanos, escúchenme, allí está esta madre parada frente a su Mar Rojo diciendo: nunca se va a abrir para mí. Nunca se va a abrir para mí el Mar Rojo. Mientras esa madre iba manejando hacia la prisión juvenil donde estaba su hijo, iba llorando profusamente y iba levantando una oración al Señor en sus últimas fuerzas y esperanza. Y así llorando llega a la prisión, baja, entra a la dependencia esta, manda a llamar a su hijo y ella estaba del otro lado de un pasillo. Cuando ve que lo traen a su hijo, ve que está vestido con el uniforme de prisionero a sus 16 años. Y esta mujer se queda impactada al verlo a su hijo así, pero cuando va acercándose el hijo, de pronto se da cuenta que el hijo viene llorando, totalmente quebrado. Y cuando ya está a escasos metros, apresura el paso y se tira a los brazos de su madre y empieza a llorar más aún en un profundo quebrantamiento. Y esta madre entiende que mientras ella venía orando y no sabía en qué momento, Dios ya estaba trabajando en el corazón de su hijo. De tal manera que cuando ella llega a la prisión, ya el corazón del hijo ya estaba tratado por el Señor y estaba ya en quebranto, como el hijo pródigo. Para esta madre que en un momento atrás, unos minutos atrás, estaba frente a su Mar Rojo y decía: no se va a abrir este mar, jamás se va a abrir este mar para mí, de pronto todo su panorama cambia. En el lugar donde ella no miraba solución alguna, pero a pesar de eso había estado orando, estaba mirando este mar y viendo lo imposible que iba a ser cruzarlo. Pero Dios ya estaba obrando en el corazón de este hijo descarriado, ¿no? No sabe la madre en qué momento ocurrió esto. Si cuando estaba hablando con el pastor, si cuando estaba manejando camino a la prisión, no sabe. En algún momento Dios ya estaba moviéndose y operando para quebrantar a ese hijo. Igual que la nación de Israel. No sé si leyó atentamente, pudo haber leído, pero leyó atentamente Éxodo capítulo 14, versículos 19 y 20, lo leyó atentamente. Fíjese cómo la columna de la presencia del Señor que los protegía cambió su ubicación. Dice el versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, dice, e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de fuego que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Hubo un movimiento. Estaba en la parte de adelante, siempre iba en la parte de adelante dirigiéndolos. Se movió toda la columna a espaldas de ellos. Versículo 20,
e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Por eso no se pudieron acercar los egipcios. Los frenó esa columna. Fíjese ese movimiento de parte de Dios. Las palabras que he resaltado: se apartó, se puso a sus espaldas, iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Eso muestra movimiento de Dios. Tal como fue la experiencia de los israelitas en el Mar Rojo. Mire, regresando a esta experiencia de esta madre, el peor momento, escúcheme, y esto puede ser también para usted, el peor momento de esta madre, el peor momento de esta madre era en realidad su mejor día. Para ella era su peor momento, pero era el mejor día desde la perspectiva de Dios, porque Dios ya estaba obrando en el corazón de ese hijo. El peor momento de esa madre era en realidad su mejor día. Quizá mi hermano, mi hermana, su peor día, su peor semana, sea en realidad su mejor día o su mejor semana, porque esta situación le está haciendo mirar a Dios. Porque Dios nunca deja desamparados a sus hijos. Siempre está presto a liberar a su pueblo, a su manera, a su tiempo, para su gloria, no lo olvide. David escribió el Salmo 34, versículo 19, y creo que vale la pena terminar con este fragmento. Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Una vez más, mis hermanos, otra vez le vuelvo a repetir esto con este salmo. Dios promete librarnos, pero no dice cuándo lo va a hacer. ¿Se ha dado cuenta? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, pero no dice cuándo. No dice cuándo lo va a hacer. Ese tiempo, mis hermanos, puede que produzca, obviamente, porque es un lapso de tiempo. Para algunos puede ser como la nación de Israel, casi inmediato, pero para otros puede ser como Jacob. 20 años, imagínense a Jacob. Puede que ese lapso de tiempo a algunos produzca temor, miedo en nosotros, pero es justo, hermanos, el momento donde debemos desarrollar confianza en el que prometió. No sé en qué momento, Señor, lo vas a hacer, pero no importa que tarde 20 años. ¿Y tú crees que yo voy a soportar esos 20 años? Bendito sea, Señor. ¿No? Él abrirá camino, hermanos, donde no lo hay. Así que en vez de preguntarte, una vez más, en vez de preguntarte, ¿cómo puedo salir de este lío? ¿Cómo puedo salir de esta enfermedad? ¿Cómo salir de este problema? No, corrija, pregúntese, ¿cómo puede ser glorificado Dios en esta situación en la que me encuentro? ¿Cómo puede Dios ser glorificado en esta crisis en la cual me hallo en estos momentos? Esa es la pregunta correcta, mis hermanos. Esa es la pregunta correcta. Y por favor, entonces, reformule la pregunta en su mente. Reformule su orden ahora. No espere a revisar. Si Dios le mostró esto claramente, rearme su pensamiento en estos instantes. Vamos a orar. Ore conmigo ahí, por favor. Ore conmigo ahí, por favor. Ahora, no solo me escuche, no solamente espere una oración de parte mía. Por favor, recapitule esto en su mente. ¿Cuánto le importa a usted la gloria de Dios? ¿Qué es primero para usted? ¿Qué le ha estado preocupando más? ¿Sus situaciones personales o que Dios se glorifique en esas situaciones personales? Al fin y al cabo vivimos para la gloria de Él. Fuimos creados para la gloria de Él. Dios quiere usar todas nuestras circunstancias difíciles, complejas, dolorosas, para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Padre, te queremos dar gracias en este día, Señor, porque nos has levantado la cara desde temprano, Señor, como diciéndonos ya suficiente con ver tus circunstancias, mucho estás mirando las circunstancias, levanta tus ojos, mira lo que yo he creado, mira lo que he hecho, mira lo que soy capaz de hacer, si puedo sostener todo el universo, puedo sostener esta situación que estás viviendo. Y Señor, esto nos obliga a hacer una recapitulación en nuestras mentes. Y oro que tu Espíritu Santo esté guiando a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas,
hacer una recapitulación en sus mentes, Señor. ¿Qué les ha estado preocupando más? Ahora que coloquen por encima esas preocupaciones, la máxima de nuestras preocupaciones. Más bien, que nos preocupe cómo puedes tú ser glorificado en medio de la situación que estemos viviendo, cualquiera que sea esta, Padre amado. Así que una vez más, Señor, no es que nos libres de esta situación, más bien gracias. Gracias por estar viviendo estas circunstancias. Glorifícate tú ahora, Señor. Glorifícate tú en medio de estas, Padre. Y que cada uno de mis hermanos y mis hermanas puedan recibir el testimonio del obrar tuyo y puedan ver la preciosa manifestación de tu gloria que siempre trae cambios drásticos, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate tú, Señor, una vez más, en medio de todo lo que estamos viviendo. Glorifícate, glorifícate, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.